Hola, buenos días. Somos el grupo número 5 conformados por Jason Avilés, Hansel Becerra, Paola Buñay, Edwin Licuy y Odalis Ramos. Y hoy vamos a darles a conocer qué es el capital social. El capital social está compuesto por aportaciones de los socios, monetarias o no, que representan la financiación de los activos de la empresa sin emisión de deudas o pasivos. Ok, vamos a hablar un poco más acerca del capital social de una empresa. El capital social de una empresa es el montante de lo aportado por los socios a la entidad, tanto en el momento de su constitución como en otro posterior, y puede consistir en dinero, en bienes o en derechos patrimoniales susceptibles de valoración económica. Veamos esta definición por partes. 1. Es el montaje de lo aportado por los socios. Según la ley, para que una sociedad nazca como tal, es obligatorio que cuente con dinero, bienes o derechos que sean de su propiedad y la única forma de hacerlo es que los socios los aporten. Pues bien, el conjunto de esos bienes o derechos es lo que se llama capital social. Lo entenderás con este ejemplo. Tres personas vamos a construir una sociedad para desarrollar un negocio y empezar a funcionar. Necesitamos 25.000 euros. Dos aportaremos 4.000 euros cada uno, otro aportará 7.000 y los otros 10.000 euros nos los prestará el banco. El capital social de esta entidad será de 15.000 euros porque es la suma de lo que hemos aportado los socios. Además, a diferencia del préstamo que habrá que devolver al banco, ese dinero es propiedad de la sociedad y no tendrá que devolverlo a nadie. 2. Tanto en el momento de su constitución como en otro posterior, el capital no es inamovible. A lo largo de la vida de la sociedad se puede ampliar o reducir siempre y cuando se cumplan los requisitos que para llevar a cabo estas operaciones establece la normativa. 3. Puede consistir en dinero, bienes o derechos patrimoniales susceptibles de valoración económica. Las aportaciones de los socios que constituyen el capital social no tienen que ser necesariamente en dinero. Puede consistir en bienes como maquinarias, construcciones, mobiliarios y también en derechos, siempre que sean de naturaleza patrimonial y susceptibles de valorar económicamente. Un derecho de crédito, por ejemplo, no es necesario que todos los socios aporten lo mismo, todos dinero o todos maquinaria, por ejemplo, y ni siquiera que lo hagan por el mismo valor. Lo que sí está claro es que su participación en la entidad vendrá determinada por el valor de su aportación al capital social. Míralo en el siguiente ejemplo. Funciones del capital social. Fundamentalmente, el capital social de la empresa cumple tres funciones: financiera, organizativa y de garantía. Función financiera. El capital social supone la primera entrada de fondos a la sociedad, y tanto si se trata de aportaciones dinerarias como si no es la manera en la que la entidad obtiene los recursos iniciales para así poder comenzar con su andadura empresarial. Son muchas las ocasiones en las que la sociedad se constituye con el capital social mínimo, el cual resulta insuficiente para abordar todos los gastos e inversiones que necesite el negocio. Pero no siempre es así. En numerosos casos, con la aportación inicial de las empresas, pueden establecerse y a la vez mantenerse un tiempo. Sea como fuera su función, viene siendo como un motor de arranque. En mayor o menor medida, está clara. Función organizativa. El porcentaje de participación de cada uno de los socios en el capital social de la empresa indica que la proporción en la que son propietarios de la misma. Por lo tanto, la organización interna de los miembros de la entidad, porque su medida es la que determina la participación de los socios en cuestión de tales como distribuciones de beneficios, números de votos en la Junta General, número de títulos a suscribirse con preferencia en caso de una nueva emisión, cuota en el reparto de bienes en caso de liquidación. Función de garantía. El capital funciona como garantía frente a los acreedores de la sociedad. Es una cifra que representa una cantidad real mínima de activos de la propiedad de la empresa. Por lo tanto, los acreedores conocen el importe hasta el cual sus créditos van a poder ser satisfechos. Esta función de garantía
la ley asegura mediante diversos preceptos, entre los que podemos citar un título de ejemplo como los siguientes. La cifra del capital social no se podrá disminuir si no se cumplen los requisitos que se establecen al regular su reducción. Otro de los puntos es que en los casos en los que por obtener resultados negativos, el patrimonio de la sociedad quede por debajo de la mitad del capital social y no se aumente ya que es obligatoria la disolución salvo que la situación se revierta. Principales principios ordenadores del capital social. La importancia del capital social hace que se rija por una serie de principios entre los que destacan los siguientes. Principio de determinación, principio de estabilidad, principio de realidad y principio de capital social mínimo. Principio de determinación. Tanto en la escritura de constitución de la sociedad como en sus estatutos sociales debe constar claramente el importe al que asciende el capital social, con mención expresa de una serie de datos como son el número de títulos en los que está dividido, acciones o participantes según se trate de una sociedad anónima o limitada, el importe nominal de los mismos, etc. Principio de estabilidad. Esto supone que tanto para realizar una ampliación de capital social de la empresa como para hacer una reducción del mismo se ha de cumplir rigurosamente el procedimiento que marca la ley. Principio de realidad. Supone que el número de acciones o participaciones responde a bienes aportados por los socios a la sociedad en la forma legalmente prevista, estando prohibida por tanto la creación de sociedades con un capital ficticio que no responda a aportaciones realizadas por los socios. Principio de capital social mínimo. La ley exige que las entidades tengan, tanto en el momento de su constitución como a lo largo de su vida, un capital social mínimo. Esto quiere decir que, aunque pueda variar su importe a lo largo del tiempo, siguiendo un procedimiento determinado, no podrá ser inferior a la cifra que establece la normativa vigente.